Hola, yo soy Sergio Rocha, el creador de los cursos de análisis y operación de mercados, propedéutico de inversiones financieras, los 7 pasos para la exitosa negociación en el mercado de divisas, educación financiable y ondas de Elliot. El curso que estás a punto de ver forma parte de mi colección y he decidido publicarlo de manera abierta para que todos puedan beneficiarse de él sin costo alguno. Sin embargo, toma en cuenta que este, como cualquier otro de mis videos, es tan solo el texto base, la parte teórica dentro de tu aprendizaje. Con solo verlo, no estarás listo para operar, en mi opinión, pues sería tanto como decir que leyendo un libro sobre cómo volar un avión, esto ya te convierte en un piloto comercial. Este es uno de los pasos iniciales dentro de tu desarrollo como operador, durante todo lo que será tu curva de aprendizaje. Para consultas o ayuda adicional, por favor visita nuestro sitio de internet www.7pasos.com o escríbeme al correo electrónico 7pasos@hotmail.com. Gracias y espero que disfrutes este y los demás videos. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en este curso de el correcto trazo y uso de las figuras técnicas. Vamos a comenzar por el principio. Eh, Vamos a ver, bueno, pues primero la advertencia de ley. Este material es exclusivamente para tus ojos, tiene los derechos protegidos y obviamente es con fines meramente educativos, por lo tanto, no nos hacemos responsables de pérdidas o ganancias que tengas por el uso de este material o la interpretación que hagas de él. También te recordamos que, bueno, pues el uso de instrumentos altamente apalancados como es Forex, pues sin un correcto control de riesgos puede derivar en la pérdida de toda la inversión total, ¿no? O inclusive dejarte en saldos deudores. El día de hoy te voy a estar presentando el triángulo rectángulo, el triángulo isométrico, la cuña, los rectángulos, los ensanchamientos, los diamantes, los dobles y triples techos, dobles y triples pisos, el hombro cabeza a hombro, los techos y suelos redondos, el taza y asa, los canales y las banderas y banderines, y algunos ejemplos de lo que debes hacer con ellos, de lo que no debes hacer con ellos. Entonces, vamos a comenzar precisamente por los triángulos. Antes unas notas importantes sobre lo que son las figuras técnicas y qué hay con ellas. Pues en primer lugar las figuras técnicas, lo que nos llama la atención de ellas o por lo que nos interesaría estarlas operando es precisamente porque generan expectativas de proyecciones en el precio hasta cierta meta, ¿no? Esta meta no significa que el precio solo alcance ese punto, sino que es una expectativa mínima que pudiera extenderse más allá si el resto de las condiciones del mercado lo permiten, ¿no? Mientras más amplia sea la relación de riesgo-beneficio, esta es una norma que opera por lo general en este tipo de figuras, pues obviamente mientras más amplia sea la relación de riesgo-beneficio vas a ver que hay una mayor respuesta del mercado a esta formación porque precisamente pues llama más la atención a más operadores y esto genera que se cumpla lo más rápido posible, ¿no? Hay una cosa que es imprescindible en las formaciones técnicas, prácticamente en todo lo que tenga que ver con el análisis técnico, pero muy en particular se hace sensible a esto lo que son las formaciones técnicas, y es que la claridad visual es importantísima. Cuando encontramos una figura técnica es importante que la puedas ver a simple vista, que si es un hombro cabeza a hombro, si es un triángulo, algo así, lo puedas reconocer fácilmente. Si tú tienes que girar la cabeza, darle 3 parpadeadas, cerrar la gráfica y volverla a ver si la vuelves a encontrar, realmente no es una figura que valga tanto la pena como para poderle poner dinero en ello, ¿no? Y eso se hace más patente cada vez mientras hay mercados más complejos o más lentos, ¿no? Cuando son mercados que están en fases reactivas, en tendencias generales, eh, sucede mucho esto, ¿no? Que hay figuras que parecen dar falsas entradas, pero en realidad es que muchas de ellas realmente no cumplían con este requisito de la claridad en los patrones. Patrones muy complejos en su formación generan poca respuesta del mercado. Y un ejemplo para explicarte un poco lo que estamos viendo, o lo que estoy tratando de decir, es tengo un par de patrones formados con estos puntos, partiendo del punto de si no supieras absolutamente nada de patrones o de figuras técnicas en el mercado, sería, me parece mucho más fácil identificar un patrón en esta parte de la pantalla que en esta otra parte de la pantalla, ¿no? Si yo quisiera formar un patrón o encontrar alguna figura en esta parte de la pantalla, pues bastaría yo con unir las líneas para darme cuenta de que se trata pues exclusivamente de
un triángulo, ¿no? Y entonces si uno los puntos, pues veo muy claramente ese triángulo. Si yo me paso a la otra parte de la pantalla y quiero unir los puntos y digo, no, pues ¿qué será? Te puedo asegurar que es una figura totalmente reconocible, es algo que todo el mundo conoce, es una carita, por cierto, pero pues obviamente como estaba muy compleja, pues solamente yo la entendí, ¿no? Entonces, y esta era la lengua, por cierto. Este, eh, por eso, eso es más o menos lo que sucede en los mercados cuando tú buscas un patrón. Básicamente, cuando hay un patrón difícil de discernir, como es este de este lado, pues difícilmente, aunque sea algo muy fácil de reconocer, sea algo con lo que todo el mundo esté muy familiarizado, si es complejo, la verdad es que nadie lo va a entender, más que unos cuantos que tengan esa misma idea, ¿no? Si es un patrón muy simple, muy sencillo, muy fácil de encontrar, no requiere de mucha interpretación visual para detectarlo, pues será mucho más fácil de reconocer, ¿no? Entonces, aunque digo, normalmente sí hay que entrenar un poco el ojo para poder entender los patrones que está haciendo el mercado o evitar que se nos pasen los patrones del mercado, sí se puede pecar de estar tratando de encontrarle patrones a cosas que en realidad no las tienen, ¿no? Entonces, para eso era precisamente este ejercicio, ¿no? La secuencia de puntos más simple del lado izquierdo, pues obviamente era mucho más fácil de detectar que la de la carita en el lado derecho, que a primeras vistas pues parece ahí un conglomerado de puntos y que no tenía ninguna interpretación viable, ¿no? Eh, un ejemplo ya traducido en gráficos podría ser este, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una especie de triángulo en esta parte del mercado, pero que es muy compleja, o sea, tiene realmente muchas posibles interpretaciones. Lo he puesto en colores distintos, cada una de las posibles interpretaciones que se podrían dar en este movimiento, y por lo mismo no funciona como triángulo, como un triángulo válido, vamos a decirlo así, y el mercado podría fallar en cumplir esas expectativas, ¿no? Porque por ahí tienes, por un lado, pues tienes primeramente cuando se empezó a formar esto, pues a lo mejor tenía, y me faltaron más, ¿eh? Podría haber sido aquí un triángulo que rompió de manera bajista, pero luego el mercado se arrepintió y formó este otro triángulo que rompió de manera alcista. Después se arrepintió el mercado y formó con estos picos, pues podríamos haber formado este otro triángulo, ¿no? O una especie como de cuña. Y decimos, bueno, pues a lo mejor aquí primero era un triángulo y luego se está formando otra vez una cuña. Y después de eso acabó formando este triángulo y me parece que de este sí ya se despide y se va, ¿no? Entonces, obviamente toda esta confusión es la que hace que la gente, imagínate, el que ya viene perdiendo después de 3 triángulos, ya llegando a este que ni forma tiene, dice, olvídate, hasta que no te salgas de esta zona, ni te vuelvo a ver gráfico. Y entonces eso hace que obviamente bajen las posibilidades de éxito, ¿no? Entonces una formación clara, sencilla, precisa, será mucho mejor que tratar de estar integrando ahí, forzando las cosas para tener una formación técnica, ¿vale? Entonces esto es a lo que me refiero con la claridad en las señales. Continuando con esto, bueno, pues vemos que precisamente lo que es los tipos de figuras técnicas, bueno, pues las formaciones de reversal son uno de los 3 tipos de formaciones que hay. Deben tener algo que revertir, esto es un requisito indispensable para todas las formaciones técnicas de reversa. Si no tienen algo que revertir, que sea más amplio que la propia formación, no es un movimiento de reversal y no va a funcionar como tal. Las formaciones de continuidad, al igual, pues deben tener en un punto donde se pueda continuar con una tendencia, no puede estar al principio o al final. Por ejemplo, no puede haber un rectángulo, que es una figura de continuación, al principio o al final de una tendencia, ¿no? Bueno, obviamente estarás en un punto intermedio, pero debes tener alguna indicación de que el precio podría continuar formando precisamente más tendencia en dirección a ese punto, o no señales de que te advierten que ahí se podría estar acabando ese movimiento, ¿no? Para poder hablar que hay una formación de continuidad. Y las formaciones indeterminadas, como son algunos casos de triángulos o los diamantes, generalmente funcionan como señales de continuidad o reversal, dependiendo de su formación, pero hasta su rompimiento se definen. Sin embargo, tenderán a pagar su meta, o sea, funcionan
con el mismo principio que nos hacen interesantes a las formaciones técnicas, que son precisamente el que te dan una meta mínima a seguir, ¿no? Y eso es lo que las hace interesantes. Entonces, bueno, una vez dicho esto, pues vamos a empezar precisamente con el primer grupo de formaciones técnicas, que son los triángulos. Los triángulos son figuras indeterminadas, es decir, hasta que rompen se puede garantizar, al menos bajo la técnica de análisis técnico, o bajo la disciplina de análisis técnico, hasta el rompimiento, sabes para qué lado va a estar mascando la iguana y jalando el precio. Representan una concentración de fuerza en el mercado. Es una lucha entre toros y osos, y esto es lo importante que tú puedas ver dentro de un triángulo. Es una lucha entre toros y osos. Y esta lucha, pues obviamente va generando presión en el mercado y va a generar un movimiento explosivo de rompimiento. Por eso es importante ver esta lucha al interior del triángulo para que sea confiable. Vamos a empezar ya una vez partiendo de este punto, precisamente con el triángulo isométrico, que es el triángulo que tiene una formación donde la unión de las dos líneas, o la convergencia de las dos líneas que forman los vértices del triángulo, tenderán a unirse más o menos hacia el centro de ese triángulo. No necesita ser preciso, pero sí, más o menos es esta la idea. Tienen que ser líneas que vayan con tendencias contrarias para hacer un triángulo, eso es algo indispensable. Técnicamente lo mínimo que necesitas para un triángulo son 3 fractales, o sea, si tú ves así la regla a cortapisas, lo mínimo que necesitas son 3 fractales, 2 puntos de apoyo y uno que genere, digamos, inclinación, y ya lo tienes. Obviamente para que funcione, pues necesitas tener 4, o para que fuera más confiable tienes que tener 4 o más fractales en su interior. Y es que hay algunos triángulos que se forman apoyándose en una línea de tendencia, y por eso es que pareciera que ya tienen todos los fractales, o hay veces que no se forma un fractal, se forma en esta parte un pequeño chipotito, y a partir de ahí rompen, y entonces da la idea de que es un triángulo, pero en realidad no son tan confiables. Los más confiables son aquellos que tienen 4 fractales. Obviamente la meta se mide desde el segundo fractal. Si pensamos en que esto fuera un grupo de fractales, déjame ponerte aquí la numeración. Pensamos que este es el primer fractal que hay al interior de este triángulo. Pensamos que venimos de una tendencia bajista. Entonces este es el primer fractal, este es el segundo fractal, este es el tercer fractal, y dando la vuelta, pues este tendría que ser el cuarto fractal, ¿no? O, si venimos de una tendencia alcista, este es el primer fractal, este es el segundo fractal, tercer fractal, cuarto fractal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya aquí estaría el rompimiento alcista, digamos, ¿no? A como ya está acomodado el precio. La idea es, si por ejemplo aquí no hay un fractal, si venimos de una tendencia bajista, tú la meta de este triángulo la vas a tener que proyectar a partir de este punto, y la vas a extender en una vertical hasta la unión de la línea que una los puntos 1 y 3, ¿no? El fractal primero y el tercer fractal. Y se proyecta a partir del rompimiento, es decir, pensamos que aquí ya se dé el rompimiento famoso. Bueno, pues entonces tendrías tú la misma distancia a partir del rompimiento, y esa sería la meta de ese triángulo, ¿vale? Así es como se operan los triángulos. Para el rompimiento es importante que ese rompimiento sea con una vela que cierre por fuera de lo que es la línea de unión de los fractales. Si no se da esto, no es un rompimiento, es simplemente una penetración de ese triángulo, y todavía no está apto para ser operado, ¿vale? Entonces, continuando con la idea, vamos a ver algunos ejemplos de triángulos, perdón, las reglas primero para lo que es la operación de los triángulos. Entrar en una operación una vez que la vela del time frame mayor, entrar en una operación una vez que la vela del time frame mayor que refleja el triángulo haya cerrado, y aquí es que es algo importante. Si tú puedes ver un triángulo o una formación, esto opera básicamente para todas las figuras técnicas, pero empiezo a explicarlo con la primera, que es el triángulo. Si tú puedes ver esa formación técnica en distintos timeframes, deberías operarlo en el timeframe mayor
en el cual puedas ver claramente la formación. Claramente me refiero que veas los fractales formados. Si, por ejemplo, en el time frame de 1 hora ves los fractales y en el de 4 horas ya no lo ves, deberías operarlo en 1 hora. Si ves fractales en 1 hora, en 30 minutos y en 15 minutos, deberías estar operando en 1 hora, que es el time frame mayor dentro de todos aquellos que reflejan ese triángulo, donde podrías tú estar teniendo la operación. ¿Sí me explico? ¿Para qué? Para que sea más confiable. Debes colocar tu stop loss en el último fractal en tocar el vértice del triángulo. Y colocar el stop close only, es decir, ese que vamos a cerrar solamente si la vela muerde ese nivel, en el último fractal al interior del triángulo. De hecho, la confiabilidad de un triángulo, si pasa a un último fractal, hay veces que el stop close only y el stop loss no los puedes programar en niveles distintos si te quedas con un puro stop loss, con su distancia de protección. Sin embargo, si tienes un fractal al interior del triángulo, y ahorita lo vamos a ver con un ejemplo en real, y el precio regresa y cierra por debajo de ese, activando tu stop close only, la confiabilidad de ese triángulo es mínima y lo mejor es que estés fuera del mercado. Para eso sirve eso del stop close only. Hay que proyectar la meta a partir del punto del rompimiento, tomando en cuenta la línea, no el cierre de la vela que rompió el triángulo, sino la línea que unió a los fractales. Y si la distancia es muy grande entre el stop loss y la entrada que tú tienes para una relación de riesgo-beneficio aceptable, pues debes esperar por lo menos a que haya un pullback. Y si se fue la señal sin ti. No importa. Recuerda que nosotros preferimos siempre perder señales a perder dinero, ¿no? Este, eh, si tu cuenta está bien, puedes programar la entrada a la altura donde la relación de riesgo-beneficio sea buena, en caso de que la pura entrada no te haya dejado ese tipo de lugar. Si tu cuenta viene dañada, traes algunas pérdidas encima, puedes esperar a que se forme un reversal que indique el final del pullback para darle mayor confiabilidad a tu entrada. Es decir, que no haya esas programaciones que pones, programas la venta y el precio toma tu entrada y se sigue, y se sigue, y se sigue y toma tu stop loss, sino que lo garantizas que eso no va a pasar, por lo menos con una señal de formación de reversal. Ya con eso tienes un poquito más completo esto. Obviamente la formación de reversal que pudieras utilizar para esto pues son las que se explican en los capítulos de las velas japonesas, y pues si no lo tienes puedes buscarlo ahí en educacionfinanciable.com. Bueno, ahora sí vámonos con un ejemplo de un triángulo isométrico. En este caso, pues tú ves que empieza el precio a concentrar fuerza, empiezas a ver esa lucha entre ellos. No puedes formar el triángulo hasta que no haya las líneas que se van concentrando, ¿sí me explico? Para aquellos que piensan que esto pudiera haber sido un ensanchamiento, y ahorita vamos a ver los ensanchamientos más adelante, te recuerdo que no es un ensanchamiento porque no tienes un mínimo relevante más abajo del anterior, ¿no? Entonces por eso sí es un triángulo isométrico y no es un ensanchamiento. Y finalmente, bueno, pues entonces el triángulo, este es su primer fractal que forma, este es el segundo, el tercero, el cuarto, y rompe. Entonces, siguiendo ese patrón de 4 fractales, la meta la vas a tomar a partir de aquí y no a partir de este punto. Aunque si quieres tomar la visión más conservadora todavía podrías haberlo medido a partir precisamente de este punto, ¿no? Pero básicamente esa es la forma correcta de trazar el triángulo. Ándale pues, perdón, ok. Eh, Continuando con esto, obviamente la proyección, te digo, aunque el cierre se da un poquito más arriba, aquí no se nota porque la misma línea que puse está estorbando, pero el cierre está un poquito más arriba de este punto. Nosotros vamos a tomar la meta del triángulo a partir de este movimiento, ¿no? Y puedes ver cómo precisamente el precio llega hasta la meta, inclusive hace una especie como de retroceso después de que alcanzó la meta, e inclusive la sobró un poquito, y después de ahí continúa con su movimiento. Habría que ver en el histórico si tenemos una resistencia de importancia arriba del precio, cerca, relativamente cerca de donde estábamos, para tener el punto, ¿no? Y obviamente el stop loss aquí lo vas a marcar en este punto y el stop close only en este fractal de aquí. De esta manera tienes pues ya bien establecido, bien cimentado precisamente lo que es ese posible triángulo, ¿no? Eh, Continuando con esto,
vamos a ver, nada más 2 segundos, ok. Continuando con esto, vamos a ver el triángulo rectángulo. Son figuras indeterminadas, de preferencia continuistas, o sea, normalmente rompen en la dirección del lado recto. Por cierto, últimamente hemos visto una cantidad de triángulos rectángulos que rompen por el lado no recto y bueno, pues de todos modos son válidas. Por ese principio que teníamos de que son figuras técnicas, representan un grupo cediendo cada vez más terreno y a otro conservándolo. Su meta se mide desde el segundo fractal hasta la unión del primero y el tercero, igual que con los isométricos, y se proyecta a partir del rompimiento con un punto de cierre, ¿no? Vamos a ver un ejemplo en real de esto. Es prácticamente lo mismo, lo único que cambia son las inclinaciones que hacen que sea más favorable, obviamente, un rompimiento del lado recto, ¿no? Entonces aquí tienes tú, por ejemplo, un par de niveles que están iguales, pero que en los mínimos sí se está formando una contracción de mínimos. Entonces, bueno, pues básicamente tienes como el primer fractal, segundo fractal, tercer fractal, cuarto fractal. Podrías tomarlo como quinto, pero en realidad este no es un poquito más descartable. Inclusive si quisieras trazarlo mordiendo esta línea es válido. Lo que sí es que el stop loss tendría que estar en este punto, y en este caso el stop close only también. Este triángulo se vuelve operable por la relación de riesgo-beneficio hasta que hace el pullback, y este pullback te deja más cerca. Entonces aquí sí puedes poner un stop close only aquí, el stop loss sigue donde está, ese no cambia, y podrías haber entrado ya sea si traías bien la cuenta, en el momento donde la relación de riesgo-beneficio fue buena, o si no, al término del pullback, ¿no? Y por aquí estaría la entrada, que más o menos sería exactamente la misma que te dejó el rompimiento. Por lo tanto, si no te alcanzaba la relación de riesgo-beneficio para tu esquema, pues obviamente esta es una de esas operaciones que tenías que haber dejado ir, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues ya se da el pago de la meta, y ahí ves cómo llega, ¿no? Obviamente la meta, decíamos, bueno, pues entre el primero y el tercer fractal, esa línea que las une, trazas a partir de ahí una vertical con respecto a el segundo fractal, y a partir de ahí tienes el tamaño del triángulo, de la proyección del triángulo, y lo pones a partir del punto del rompimiento, tomando en cuenta la línea, no tomando en cuenta el cierre, ¿no? Porque si no, aquí lo tendrías que haber puesto desde aquí, y bueno, fuera que todas las figuras se pudieran estar lanzando tan arriba, ¿no? Entonces, esa es la formación correcta de un triángulo rectángulo. A continuación te voy a poner un ejemplo de un triángulo rectángulo, pero que rompió del lado equivocado. Una de las pistas de que este triángulo rectángulo podría haber roto en sentido contrario al lado recto es que precisamente era un descanso de esta tendencia, no estaba como en el pasado al inicio de una tendencia, o al final perdón, en la dirección, el lado recto no estaba en dirección de la tendencia que íbamos a continuar. Entonces esa podría ser una de las pistas, ¿no? Si la tendencia era fuerte, pues simplemente hubo este triángulo formó un descanso, digamos, y por lo mismo, bueno, pues rompió en contra, ¿no? Del lado recto. También este tipo de triángulos, cuando se vuelven cuerpos de banderas o de banderines, pues suelen romper del lado contrario al lado recto, ¿no? Y la forma de operar es exactamente igual, ¿no? Este es el primer fractal, segundo fractal, tercer fractal de importancia, cuarto fractal de importancia, me parece a mí. Y entonces, bueno, pues entre el primer fractal y el tercer fractal tiras una línea, a partir de ahí haces una vertical a donde esté el segundo fractal, y esa es tu meta, y la proyectas a partir del punto de rompimiento. Y obviamente todos los triángulos tienen un factor interesante. Para que sean explosivos, y eso lo voy a ver un poquito más adelante, pero lo voy mencionando para poder tener alguna repetitividad en este concepto, necesitan romper, los triángulos necesitan romper antes de llenar el 80% de su capacidad. Si no lo hacen, la verdad es que son poco confiables, y más adelante te voy a mostrar un ejemplo de eso. Otro de los puntos donde puedes ver cosas que parecen triángulos y en realidad no son tan triángulos es, por ejemplo, cuando tienes una línea de tendencia, y te decía yo, ¿no? La línea de tendencia te forma ángulo para pensar en que hay un triángulo, ¿no? Entonces, si tú entre los fractales de esta tendencia 3, 4 y 5 tratas de dibujar un triángulo haciendo esto,
Voy a poner en verde mis líneas ahora para que no se confunda con lo que estaba dibujando. Si tú, por ejemplo, trazas una línea de conexión aquí, puedes ver aquí como un triángulo, ¿no? Y decir, ah, pues esto es un triángulo, cuando en realidad no es un triángulo, es un rompimiento, una línea de tendencia, si es que se da ese rompimiento, ¿sí me explico? Si gira hacia arriba una vez más, entonces ahí sí ya estamos hablando de otra cosa. Aquí ya tenemos primer fractal, segundo fractal, tercer fractal, cuarto fractal, y ya tienes entonces ahora sí un triángulo. Pero mientras no haya este giro hacia arriba y rompa hacia arriba, continuando con la línea de tendencia, no lo puedes tomar en cuenta como si fuera un triángulo. Para tomarlo en cuenta como si fuera un triángulo a pesar de la línea de tendencia, tendría que ser algo así, que son el tipo de triángulos esos que se están dando de manera paralela, sin tocar la línea de tendencia, en lo que se está acercando el precio a la línea de tendencia, y ya sea que rompa hacia abajo y rompa la línea de tendencia, o rompa hacia arriba y continúe con la tendencia, ¿no? Pero estos son los triángulos con más probabilidades, este tipo de triángulos que se forman con suficientes fractales, este tipo de enlaces. Llega un momento donde, en una exageración tal, que cualquier este, línea de tendencia te puede acabar formando triángulos, ¿no? Y esa es la parte peligrosa. Entonces, por eso hay que tener cuidado con esto, ¿no? Eh, Continuando con esto, te voy a presentar un ejemplo de lo que no es, o otro ejemplo de lo que no es un triángulo. Por ejemplo, si tú tienes algo así, no es un triángulo. No ves aquí una batalla de osos y toros. La verdad es un movimiento que fue una tendencia alcista que después bajó sin alcanzar a tocar la línea de tendencia bajista y es simplemente un rebote, ¿no? Entonces, muchas veces las proyecciones que tú marcas si unieras estos fractales se vuelven proyecciones irrealistas a partir del rompimiento, ¿no? Y por lo tanto, aunque continúa, pero continúa porque, por ejemplo, es un rebote de Fibonacci, etcétera, etcétera, no te conviene medirlo como un triángulo y sí te conviene medirlo como un Fibonacci y operarlo bajo las reglas de Fibonacci. Por cierto, si no conoces las reglas de Fibonacci, también tenemos un capítulo exclusivamente de Fibonacci en esto de educacionfinanciable.com, ¿no? Ahí lo puedes encontrar. ¿Vale? Entonces, esto no es un triángulo, esto simplemente tenías una línea de tendencia que tuvo una aceleración, pensando que esta línea viniera de más atrás, ¿no? Aquí finalmente para la ilustración la pusimos a partir de este punto, pero pensando que viniera de más atrás, este, tenías una línea de aceleración que se rompió, buscó la línea externa, no la alcanza, rebota y hace un nuevo máximo antes de eso, y entonces a partir de ahí tienes tú un Fibonacci, y exclusivamente es todo lo que tienes, ¿no? Un retroceso de Fibonacci, y es la forma más correcta de operar este tipo de cosas, ¿vale? Continuamos con eso que te decía yo de los triángulos que se vuelven consolidaciones. Bueno, antes hay otro adagio que dice, figura que rebasa la mitad de su meta y retrocede ya no paga. Es muy importante cuando tú veas eso, cuando tú estés en una proyección y de repente te aparezca otra pista que te dé el mercado, que te diga que ya no va a terminar de pagar la meta. En este triángulo, que era un triángulo más o menos de esos triángulos peligrosones, ¿no? Donde estás aquí pasó eso de donde te decía, bueno, si me agarras muy apurado, pues sí, sí tiene sus tres fractales y es un triángulo como tal, eh, por este chipotito que formó aquí, esto es lo que le generó este último fractal, tuvo otra coincidencia más por aquí, entonces técnicamente sí es un triángulo, es menos confiable, y esa falta de confiabilidad la demuestra el precio a la hora de que rompe hace su pullback, lo que tú quieras, pero ya no llega a la meta y da la vuelta, ¿no? A la hora de que el precio te está presentando o ya sea una secuencia en contra del movimiento o inclusive una muy buena reversal o inclusive, por ejemplo, aquí con el rompimiento de este mínimo o si te esperas un poco más, te formó un doble techo. Ya que más necesitabas, digo, ya cuando tienes un nivel de estos y te hace otra vez una formación de reversal en esta zona,
Ya nada más necesitaba que te diera un zap en la cabeza el triángulo y te dijera, ya no voy a llegar a la meta, o sea, ya, olvídate de mí, ¿no? Este, si te esperas más, bueno, cuando veas que se rompe el doble techo, empieza a operar ese doble techo y ya no te quedes operando el triángulo, ¿no? Eh, sí es muy, común que suceda ese adagio que dice, figura que rebasa la mitad de su meta y retrocede, ya no paga. Es decir, si avanzó más del 50% de lo que hay de la distancia, perdón, entre este punto que era la meta y el punto de partida, que más o menos la mitad está por aquí, si ya pasó ese límite y da la vuelta, esa figura lo más probable es que ya no vuelva hasta esta meta de aquí. En muy raras ocasiones llegará hasta esta meta, pero es ya una jugada de bajas probabilidades. Y nosotros tenemos que estar poniendo dinero donde tenemos las mayores probabilidades posibles. Por lo tanto, ahí deberías tú cortar el trade. Por ejemplo, creo que una muy buena salida podría haber sido en este punto, donde te hizo un mínimo más bajo, donde estás dejando correr bien las posibilidades. Si el mercado está nervioso y ya tiene un rato que te estaba dando señales de que estaría nervioso, podrías haberte salido en el primer reversal. Me parece que aquí hay una shooting star y aquí te estaba formando una primera reversal. En el cierre por debajo de esa shooting star también sería un buen punto. En fin, el chiste es que en cuanto te dé señales de que ya no va a ir más allá arriba, tuvieras ahí suficiente calma, ¿no? Pensando en que fuera un mercado muy acelerado y tú estabas muy confiado, habías a lo mejor trazado una línea de tendencia en lo que era el pago del Calan, que aquí ya es del triángulo, que aquí ya son así como que adaptaciones de técnicas, pero pues válidas finalmente. Si te rompe esta línea, también ya tenías que haberte salido. Obviamente el doble techo, si te rompe el doble techo, ya tenías que haberte salido, ¿sí me explico? Cualquiera de esas cosas te daría pistas para poderte salir o tomar utilidades antes de que el precio se regresara y te volviera a tocar, por ejemplo, tu punto de entrada, ¿no? Y que te salieras con nada, podías quedarte con algo de ganancia. Obviamente, otra técnica viable para este tipo de situaciones es que el trading no tiene que ser cuestiones de todo o nada, no son apuestas de todo o nada, ¿no? Eh, si tú ves que tienes una posibilidad de que la formación ya no llegue a la meta, ya pasaste el 50% y te hace un reversal, eh, y tienes posibilidades de que ya no llegue a la meta, entonces puedes tomar, por ejemplo, en el primer susto que te dé, en el primer reversal, puedes tomar un tercio de la operación, a lo mejor te vuelve a hacer otro máximo y te quedas, te vuelve a hacer otra formación de reversal, vuelves a tomar otra parte de la operación, a lo mejor un cuarto más, y subes el stop loss a este punto, en fin, puedes ir haciendo cosas que te van ayudando a tomar la mayor ganancia posible, aun cuando el movimiento no se cumpla al 100%, ¿vale? Entonces este es el concepto importante, que no solamente opera para los triángulos, opera para todas las formaciones que vamos a ver el día de hoy, pero pues te lo pongo aquí de principio con un triángulo, ¿no? La otra era ahora sí los triángulos que consolidan. Normalmente si un triángulo se llena más del 80%, ya sean triángulos rectángulos, triángulos isométricos, llena más del 80% antes de romper, eh, lo más probable es que pierda esa explosividad y por lo tanto ya no va a llegar a esa meta que predecíamos y le va a costar trabajo salir del rango del propio triángulo, ¿no? Entonces se va a convertir en una consolidación. Entonces, mientras más pronto rompa un triángulo es mejor, porque es una señal de que, bueno, pues el mercado está tan activo, tan deseoso de que resuelva, que pues está cortando lo más pronto posible y por lo tanto es una buena indicación de que tiene fuerza, ¿no? Si se tarda demasiado, eso normalmente se amorcilla y pierde su explosividad y simplemente queda como una consolidación. Y por acá te pongo un ejemplo, ¿no? Aquí tienes un triángulo que, bueno, tuvo sus problemas para formarse, pero técnicamente hablando, pues fue un triángulo, tiene sus tres fractales por lo menos. Hace el rompimiento ya al final de esa unión de esos tres fractales, bueno, de esas dos líneas de tendencia. No, de hecho ya fueron cuatro fractales, ¿no? Al mero final, sí fueron cuatro fractales. Uno, dos, tres, cuatro fractales. Rompe, pero la verdad es que ya no paga la meta, ¿no? Se queda más bien como una consolidación y ahí ves el precio consolidado en todo este rango que tenía el triángulo, ¿no? Le cuesta trabajo salirse de ahí y pues te lo demuestra con
este nivel, ¿no? Entonces, si lo operaste tú por algo se te fue el avión y lo operaste, estabas muy emocionado porque llevabas muy buen rato siguiendo el triangulito y lo operaste en el rompimiento, pues obviamente esta Shooting Star de aquí ya te dice, ¿sabes qué? Para allá arriba ya no voy, y ahí ya deberías haber tomado ganancias y ponerte en break-even, ¿no? Para poder estar esperándote a ver si sí se cumplía el resto de la meta, que también pues ya le faltaba poco. Y si no, bueno, pues ya lo que sabes es que hay una consolidación, y más bien, ¿no? A partir de ahí, como sabes que se convierte en una consolidación, aprovechando que se hizo una muy buena formación de reversal, pues podrías estar revisando a lo mejor con un estocástico o algo así, para ver si puedes operar la consolidación a la parte mínima, ¿no? Y te hubiera dado buen resultado en este caso. ¿Sí me explico? Entonces, creo que esa es ya una segunda decisión que podrías haber tomado, pero por lo pronto la de que este triángulo no era confiable ya para que llegara a su meta, eso era un hecho ineludible, ¿no? Las cuñas, bueno, pues las cuñas son especies de triángulos distintos. Las cuñas normalmente lo que hacen es que pagan, pero al contrario de su formación, se identifican porque en vez de tener líneas de tendencias contrarias, son dos líneas de tendencia en la misma dirección. Normalmente tardan mucho en formarse, son formaciones largas de formarse. No todas las cuñas que se están formando van a romper como una cuña, es decir, todas las formaciones técnicas se vuelven la formación técnica hasta que rompen y se confirman hasta el rompimiento, si no, simplemente fueron falsas formaciones, y sabes que son falsas formaciones porque no rompieron de manera adecuada, ¿no? Entonces una cuña que no rompe pasado, aquí es al contrario de los triángulos, una cuña que no rompe más allá del 80% no es una cuña confiable, en segundo lugar, un rompimiento antes de ese 80% normalmente es indicativo de que la cuña va a terminar pagando del lado contrario de la perdón, en dirección a la formación, ¿no? Un rompimiento prematuro de una cuña generalmente es idea de que va a terminar rompiendo, por ejemplo, del lado alcista en este tipo de cuñas alcistas, o cuñas bajistas, bueno, pues que va a romper hacia abajo, ¿no? Y no te va a servir para operarlo. Eh, Son formaciones de reversal, por lo tanto las cuñas son mejores cuando se dan obviamente después de una tendencia a romper, y ahí es donde las cuñas dejan de ser tan comunes, ¿eh? Hay veces que la cuña es tan larga que ella misma es una tendencia, ¿no? Y entonces, en esos casos, bueno, pues sí son viables de utilizarse, de operarse. Su meta se toma midiendo la distancia entre el segundo fractal y el tercer fractal a la vertical con el primer fractal, ¿no? Perdón, el segundo fractal a la vertical con la unión del primero y el tercer fractal, es decir, igual que los triángulos. Y se paga a partir del rompimiento en esa línea que va uniendo la parte, digamos, del lado de rompimiento de la cuña. Si es una cuña que va formándose hacia arriba, pues obviamente tiene que romper hacia abajo, y el rompimiento lo vamos a medir con la línea que une los mínimos. Si es una cuña que se va formando hacia abajo, como me parece que es el ejemplo que te voy a poner a continuación, entonces, bueno, pues si efectivamente, obviamente la meta pues se va a dar hacia arriba, ¿no? En el primer cierre, arriba, rompiendo esta línea. Aquí tuvo un pequeño defecto esta cuña, tuvo ahí una especie de penetración, no un rompimiento, una penetración prematura. Si hubiera sido un rompimiento, hubiera sido señal de que iba a romper hacia abajo esta cuña, o sea, que se iba a desactivar. Algo muy similar, y déjame ver si lo puedo enfocar rápido, algo muy similar hizo el franco suizo en los últimos días. Eh, por aquí tengo el franco suizo, que venía mostrando una especie de cuña que rompe finalmente hacia arriba, porque tuvo, me parece que por ahí, si no ajustábamos esta línea y la teníamos en este nivel, tuvo un rompimiento prematuro, y entonces pues terminó haciendo el corte por la parte superior, ¿no? Pero esto parecía ser una buena formación de una cuña hasta que hizo ese rompimiento por aquí en falso, ¿vale? Continuando con esto, perdón, continuando con esto, eh, bueno, la proyección ahí la tienes. Normalmente las cuñas eh, regresan muy cerca del principio del primer fractal
de esta o del fractal superior primero dentro de la formación. Esto es una cosa que no es requisito, pero es un efecto que puedes ver muy común, y normalmente inclusive el precio regresa a ser un doble techo con este nivel, ¿no? Entonces aquí lo más probable es que después de pagar esta cuña todavía siguiera teniendo proyecciones. Las cuñas son por lo general movimientos que tienen una excelente relación de riesgo-beneficio. Otra cuña muy famosa es una que estuvo manejando el yen durante prácticamente como 4 o 5 meses antes del 2004, me parece, antes de ese rompimiento. Los japoneses solían hacer formaciones muy precisas técnicamente a través de intervenciones, y esto era una forma de manipular de manera muy efectiva su moneda. Lo que no es una cuña, bueno, pues por ejemplo, si viene una línea de tendencia alcista y viene un nuevo máximo y tratas tú ahí de unir los puntos, te va a parecer que todo es cuña, ¿no? O que todas las tendencias tienen cuñas en un principio, y realmente eso no sucede así, ¿no? O sea, algo que simplemente está uniendo dos puntos, no lo trates de ver como cuña, ¿no? Síguelo viendo como una línea de tendencia hasta que haya otro factor que te diga que se rompió. Y obviamente, pues, si hay metas alcistas, es malo formar este tipo de líneas, porque si la meta la tenías por aquí, no la vas a querer operar pensando en que la cuña te estorba. Entonces es muy importante que no hagas eso, ¿no? Ten cuidado de no convertir pues cualquier línea de tendencia en cuñas, ¿no? Que es un error que también por ahí vemos comúnmente, sobre todo en la gente que va empezando, ¿no? Vamos a continuar con la siguiente formación técnica, que son precisamente los rectángulos. Los rectángulos es una figura de continuación, por lo tanto es deseable ver una tendencia antes de ver un rectángulo. Constan de por lo menos 4 fractales que terminan más o menos en la misma altura, 2 de ellos en un lado y 2 de ellos en el otro. Entonces es lo que forma el rectángulo, como aquí lo puedes ver, y pueden extenderse tanto como sea necesario. Normalmente, si una línea de tendencia se rompe con un rectángulo, es decir, hay lo que llamamos tipo de penetraciones laterales, o rompimiento lateral de una línea de tendencia, y hay otra línea de tendencia cercana, lo más normal es que se vaya a continuar el rectángulo hasta acercarse o tocar la línea de tendencia externa más cercana, y a partir de ahí ya se dispare en continuación con la tendencia, y son muy buena señal si el último fractal antes de romper al rectángulo, obviamente del lado continuando con la tendencia, toca la línea de tendencia que traía inicialmente, es decir, que hubiera algo como esto, ¿no? Pensando que viniera por aquí una línea de tendencia así. Son excelentes esos rectángulos, la verdad es que generan muy buena formación, inclusive puedes entrar a operarlos, obviamente por el rebote de la línea de tendencia, antes de que se diera precisamente el rompimiento del rectángulo. Puedes entrar a operarlo desde aquí, y con el stop loss obviamente por debajo del canal, y buscando llegar a la meta, por lo menos. Y son muy buenos porque cuando ya rompe el rectángulo tienes una idea de hasta dónde va a llegar el siguiente swing. Los que no cumplen con esta característica, también suelen funcionar bien si tienen relación con algún nivel de Fibonacci. Normalmente el del 38,2% es muy bueno para esto, y es un ejemplo que te voy a mostrar a continuación. Entonces, bueno, pues ahí tienes tú, por ejemplo, la línea de tendencia. Ojo que esta línea de tendencia la ajusté hasta que ya se dio el máximo más alto, o sea, hasta el rompimiento del canal. Antes de eso no existía esta línea de tendencia, existía una línea de tendencia interna, que era esta, que se rompió, pero como viste que empezó a formar un canal, entonces sabes que hay o tienes una buena pista de que hay continuación de la tendencia, y obviamente aquí no podrías haber operado este fractal, tendrías que haber operado hasta este punto, ¿no? Hasta el rompimiento del canal. Y ya una vez que se da, bueno, pues sabes que va a llegar hasta allá, y te puedes apoyar. No todos los canales son operables, ¿no? Te puedes apoyar ya sea en el último fractal al interior del rectángulo, poner ahí tu stop loss, este, si hay un pullback, bueno, pues con el pullback te puedes ayudar y tener tu stop loss por aquí, ¿no? En este tipo de canales. No todos perdón, de rectángulos, no todos los rectángulos son operables por eso mismo de la relación de riesgo-beneficio, porque hay unos que rompen de cabo a rabo, y entonces cuando te das cuenta, pues la relación es de 1 a 1, ¿no? Si pagas su meta,
y son operaciones de alto riesgo, pero sí hay un indicativo de que hay un movimiento claro ahí. Es decir, si lo ves en time frames superiores al que estás operando normalmente, pues sabes que por lo menos el precio tendrá una tendencia continua hasta llegar a el punto de la meta, ¿no? Que es el pago de este rectángulo. Otro ejemplo es precisamente, eh, bueno, aquí tomando en cuenta eso, si bien ese rectángulo no te daba idea a poder pagar hasta la meta, que era aquí, sí te daba, o no te daba una relación riesgo-beneficio, sí te daba una excelente relación de riesgo-beneficio si te esperabas al rompimiento, que aquí fue justito ahí, corrías el riesgo de que fuera un trampolín, pero podías haber tomado si tomaste la decisión de operar el Fibonacci, porque fíjate que es un Fibonacci del 38,2%. El riesgo que corrías realmente era un poquito más bajo de que hubiera un trampolín ahí. Me parece que por la convergencia de los factores del rebote, bueno, de la continuación de tendencia y el ser un rebote de 38,2% de un Fibonacci, ¿no? Me parece que ahí podría haber quitado un poquito la idea de que se podría haber formado un, eh, un trampolín a este rompimiento. Si no sabes a lo que me refiero en la hora de hablarte de los trampolines, pues necesitas ver el capítulo que se trata precisamente sobre soportes y resistencias, para que puedas entender lo que es el trampolín. También hablo un poco de ese tema, si ya viste o ya tienes el capítulo sobre el correcto uso de los gráficos y el trazo de las líneas de tendencia. También ahí hablamos un pelito sobre los trampolines. No es cierto, en el gráfico de las velas japonesas es donde hablamos de los trampolines. Eh, Continuando con esto, eh, pues obviamente aquí ya no tendrías por qué salirte en la meta, sino hasta la meta del 161,8%, ¿no? Que prácticamente es la que tocó ahí. Me parece que, bueno, ya aquí, teniendo esta Shooting Star, pues ya era suficiente para que dijeras, ok, hasta aquí llegamos, ¿no? Eh, Otro rectángulo que muestra lo que decía yo de si penetra una línea de tendencia, normalmente va a pagar hasta el toque con la siguiente línea de tendencia, o se va a acercar a la siguiente línea de tendencia. Pues este otro rectángulo formó eso, ¿no? Aquí tenías un rectángulo que rompió a esta línea de tendencia, pero lo más probable es que no fuera a romper hasta que se acercara a la línea de tendencia, y aquí, bueno, pues ya cuando estuvo suficientemente cerca de la línea de tendencia, decidió emprender nuevamente al alza, ¿no? Entonces, pues, obviamente aquí sí puedes tú estar operando. A lo mejor este fractal no, pero este de aquí yo creo que sí era bastante viable, que ya iba a ser el inicio de ese rectángulo, ¿no? Y puedes entrar aquí con este engolfe alcista, stop loss por debajo de este fractal, o idealmente por debajo del rectángulo. Yo creo que cuando la distancia está un poquita, sí vale la pena poner el stop loss hasta aquí abajo, y ya ahora sí que la meta la vas a buscar, pues por lo menos a la meta a la altura de lo que me dio la consolidación, ¿no? Ya tienes un buen ejemplo de cómo podría haber sido esto, ¿no? Continuando con la siguiente figura, pues son los no, mira, tengo un rectángulo más, perdón. Aquí es otro rectángulo que más o menos hace la misma idea, ¿no? Un rectángulo hacia abajo, y que pues se da como una especie de retroceso con respecto a esta línea de tendencia que tenías aquí. Obviamente esta línea de tendencia la aceleras a este punto hasta que tienes un mínimo más bajo de este nivel, ¿no? Que es precisamente en el rompimiento del rectángulo. Y aquí sí no te queda más que esperarte al pullback para tratar de operar, eso sí. Pero finalmente pues es un rectángulo, y si no lo puedes operar aquí, bueno, por lo menos puedes saber que en time frames inferiores podrías tener una tendencia continua hasta el pago de esta meta, ¿no? Los ensanchamientos, bueno, pues son figuras donde hay que tener mucha precaución, mucho cuidado. Ojo que no todos los ensanchamientos derivan en un diamante. Hay por ahí gente que de repente piensa que todos los ensanchamientos a fuerza tienen que derivar en un diamante, y eso no es correcto. Pero bueno, un ensanchamiento lo vas a reconocer cuando el precio te hace altos más altos y bajos más bajos, es decir, deja de tener tendencia el precio. Ese es el principal mensaje de los ensanchamientos. Hay una confusión en el mercado y deja de tener este
continuidad del precio, ¿no? Lo más recomendable obviamente es no operar en estos tramos si tú ves un ensanchamiento de este estilo, porque pues normalmente hay una alta volatilidad dentro del ensanchamiento. Obviamente, cuando digo no operarlo, es no operarlo desde el time frame donde aparece con nitidez el ensanchamiento y todos los time frames interiores. Si hay suficiente distancia en el ensanchamiento, por ejemplo, tú operas normalmente una hora y ves en diario un ensanchamiento, bueno, lo que vas a tener que hacer es duplicar tu riesgo-beneficio en caso de que la tendencia estés a favor de la tendencia que precedió al ensanchamiento. En este ejemplo tendría que ser un riesgo-beneficio, por ejemplo, de 2 a 1 si vas a buscar compras y de 3 a 1 si vas a buscar señales de venta. Y no hay que buscar operaciones o no hay que hacerle caso a señales donde la meta de esa señal te lleve más allá de los límites del ensanchamiento, porque puede ser peligroso. Tendría que ser realmente algo muy claro lo que veas en el mercado y es una operación de alto riesgo. Es decir, si tienes dañada la operación, ni siquiera le entres. Inclusive, si tienes dañada la operatividad en tu cuenta, si vienes de una secuencia de una o dos pérdidas anteriores, algo así, cuando ves ensanchamientos, automáticamente tú paras operaciones en ese par. No puedes hacerle caso a ese par, ¿no? Porque obviamente estás en un punto donde ya no te puedes arriesgar por cualquier señal y todas las señales que se dan al interior de un ensanchamiento son de baja confiabilidad, ¿vale? O de alto riesgo, como le quieras decir, es exactamente la misma idea. Vamos a ver un ejemplo de ensanchamiento. Aquí tienes un ensanchamiento, desde aquí empieza, ¿no? Altos más altos, bajos más bajos, y si te fijas, este no terminó como un diamante. Este simplemente de repente agarró tendencia, mostrando ya una tendencia en uno de los dos sentidos. Obviamente cuando eso pase ya se rompe la idea del ensanchamiento. Es decir, cuando hay un mínimo más bajo que este mínimo, ya tienes a partir de ahí, y sobre todo, para más, ahora sí, si estás ya dañadón en la cuenta y tienes problemas, para más seguridad te tienes que esperar a que pase un par de secuencias bajistas, ¿no? Es decir, hasta que haya este rompimiento aquí abajo, ya lo puedes considerar otra vez bajista el precio. Si no traes muy dañada la cuenta, o sea, si apenas traes una pérdida o no traes pérdidas anteriores, a partir de este rompimiento tú ya puedes considerar que hay una secuencia bajista y que ya se rompió el ensanchamiento, ¿vale? De hecho, en términos generales, también aquí se volvió a dar otro ensanchamiento después, ¿no? Tenemos máximos más altos y mínimos más bajos, pero bueno. Este, continuando con esto, los diamantes, pues obviamente es la unión de un ensanchamiento y un triángulo. Una vez que el ensanchamiento deja de existir y empieza a formarse un triángulo, pues obviamente cuando rompa el triángulo puedes negociar el triángulo que puede formar parte de un ensanchamiento, ¿no? Por ejemplo, este fractal, que es el primer fractal, segundo fractal, tercer fractal, bueno, pues para poder tomar la proyección de esta meta tuviste que tomar en cuenta el ensanchamiento, ¿no? O el fractal que compartes con un ensanchamiento. Entonces, obviamente, al rompimiento, por ejemplo, en este caso fue alcista, a partir de este punto pones tú la meta y la proyectas a partir de ese punto, ¿no? Y entras a operar si la relación de riesgo-beneficio te lo permite al interior de este diamante. Aquí tengo un ejemplo clásico de un diamante. Ahí tenías un ensanchamiento primero y después forma un triángulo, ¿no? Entonces ya cuando tienes primer fractal, segundo fractal, tercer fractal, cuarto fractal, ya tienes un triángulo. La meta la tomas a partir de aquí, la proyectas a partir de este punto y bueno, pues viste que pago con creces, ¿no? Y es muy interesante pagar los diamantes. Hay la idea de que los diamantes son señales de reversal, no siempre, ¿eh? Yo la verdad es que no he podido hacerme un criterio donde siempre sean reversal, o sea, mayormente sean reversal o no. Eh, Teóricamente deberían de ser reversal, pero yo he visto cantidad de diamantes como figuras de continuidad, ¿eh? Entonces me abstengo a emitir opiniones al respecto. ¿Vale? Simplemente opéralo para el lado que rompa y estarás bien con eso. Son figuras que suelen ser confiables, ¿eh? Por dos razones. Una, porque es un triángulo bastante visible. Y la otra, o porque son formaciones muy claras. Y la otra, porque tienes mucha gente esperando operar. Si me explico, todo lo que es el ensanchamiento, a la gente se le está haciendo agua a la boca por operar. Y cuando ven el triángulo, normalmente los triángulos de los
que siguen a un ensanchamiento rompen rápido, precisamente porque hay mucha gente intentando operar ya, ¿no? O con ganas de entrar a sus operaciones. Pero pues sí te tienes que esperar hasta el rompimiento del diamante para poder operar, ¿vale? Continuando con esto, vamos a ver otra formación que es, perdón, decía, vamos a ver otra formación que es, ándale pues, quién sabe qué hice, pero ahí estamos. El doble techo. El doble techo es una formación absolutamente de reversa. No puede haber doble techos en medio de las formaciones, entonces, o al principio de una formación. Entonces, para que pueda ser un doble techo, tienes que esperarte a que llegues al final de una tendencia o que haya una tendencia que la preceda. Si no, no es confiable ese doble techo y más bien se va a estar tratando precisamente de un rectángulo. ¿Cómo sabes que no es un rectángulo y que es un doble techo? Pues simplemente para el lado que rompe, ¿no? Si rompe del lado inferior, eso es un doble techo y lo más probable es que haya un movimiento bajista. Eh, Obviamente vas a dar por rota la formación una vez que se haga un cierre por debajo del mínimo que unía a los dos máximos. Entonces, en esa horizontal que trazas a partir de ese mínimo, abajo de ese nivel se da un cierre de precios por debajo de ese nivel y ahí se ve. Obviamente, igual que como cualquier otra figura, tienes que estar paneando la cámara en distintos time frames para ver cuál es el time frame mayor en el cual se llega a identificar el doble techo y operarlo en él. Este, eh, y obviamente su proyección es la altura del doble techo o el contacto con la primera resistencia, perdón, soporte fantasma, resistencia vencida, ahora soporte fantasma que se encuentra. Es decir, si tú ves que el precio retrocede en esta resistencia fantasma, lo más correcto sería estar tomando buena parte de las utilidades y ponerte en break-even, porque hay buenas posibilidades de que hasta ahí llegue y rebote, y a lo mejor ya después haga otro movimiento, pero inicialmente ahí es donde deberías estar asegurando dinero, ¿vale? Entonces, vamos a ver aquí un ejemplo. Aquí obviamente pues la resistencia fantasma, perdón, um, déjame poner mi pluma otra vez, ahí estamos. Aquí obviamente el soporte fantasma, perdón, pues necesariamente era este, ¿no? Uy, ahí medio se me fue a checar la línea, pero es más o menos por donde llegó el precio. Eh, Y aunque a lo mejor no hubiera terminado de pagar la distancia, ahí ya tendrías tú que estarte tomando utilidades, ¿sí me explico? A lo mejor si quieres y estás muy confiado y traes muy bien la cuenta, lo que sea, puedes tomar parte de las utilidades aquí y dejar el resto para que continúen, pero de que ya con eso automáticamente tienes que poner en break-even, es un hecho, ¿no? Hay algunos que presentan pequeños fractales antes de su rompimiento, en este caso se dio el fractal, pero se notó hasta después del rompimiento, y te dan un punto de apoyo donde puedes poner un stop loss only que te ayuda a tener una buena relación de riesgo-beneficio. Si no sucede esto, a lo mejor va a haber dobles techos que no puedes operar, ¿eh? Necesitas que tener una buena relación de riesgo-beneficio para operar cualquier formación técnica. No por el hecho de tener una formación técnica te puedes aventar al riesgo desmesurado, ¿eh? Vamos a ver una variante de esto que es precisamente el triple techo. Es una formación absolutamente de reversal, por lo tanto debe ir al final de una tendencia. Su rompimiento se da a partir de la horizontal que une a los tres máximos con los mínimos, esta de aquí abajo que tengo en rojo, y su proyección es la altura del triple techo o el siguiente soporte fantasma más cercano, exactamente la misma historia, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí eh, obviamente si el soporte fantasma es la misma línea, pues no la vas a contar ese, vas a contar la siguiente, ¿no? Hablamos de soportes fantasmas porque normalmente están más cercanos que los soportes directos, pero si tú tienes un soporte directo también es un buen punto para estar tomando utilidades, como se dio el caso aquí, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues ya podría estar dejando de continuar, ¿no? Obviamente si hubiera otros factores como aquí, ¿no? Que ya te están dando idea de que el precio podría rebotar una línea de tendencia aquí, etcétera, etcétera, pueden funcionar como atractores de precio y puedes seguir con ellos, por ejemplo, mientras la línea de tendencia no se rompiera, en fin, ¿no? Puedes apoyarte de otras cosas para ver si puedes extender el movimiento, pero mi recomendación es que tomes por lo menos algo de utilidades y te pongas en punto de entrada
en cuanto llegues a este nivel, ¿no? Aquí tienes uno, 2 y 3. Obviamente podrás ver que hay que tener algo de flexibilidad en las formaciones técnicas, no tienen que ser exactamente al mismo nivel, o el hecho de que si no se dan al mismo nivel no funcionen. Si funcionan, simplemente tienes que ser un poquito flexible con ellas, ¿no? Y eso opera con prácticamente todo en el mercado, ¿vale? La otra es el doble piso. Eh, el doble piso es una variación igual que la del doble techo, se tiene que dar al final de una tendencia, igual que el triple techo y el triple piso. Aquí tiene que ser una tendencia bajista, al final de esa tendencia bajista, y lo reconoces o lo diferencias de un rectángulo, pues por donde rompe el precio, ¿no? Si rompe de manera alcista ya no es un rectángulo, no hay continuidad de precios, sino que al contrario se acabó la tendencia. Y su proyección obviamente pues es igual, ¿no? La altura del doble piso o la siguiente resistencia fantasma más cercana, ¿no? Y vamos a ver un ejemplo. Aquí tienes un doble piso, tienes la línea que los une. A partir de ese rompimiento, bueno, pues obviamente ahí sabes que el precio va a tender a subir hasta la siguiente línea fantasma, que en este caso creo que podría ser por aquí. Y ahí es donde tendrías que estar tomando las primeras utilidades. Otra posibilidad podría haber sido, ¿cómo se llama? Hasta la altura, ¿no? Pero aquí ya tenías que haber tomado algo de utilidades, ¿no? Y ponerte en break-even, lo cual, bueno, pues probablemente en un primer intento te hayas sacado en break-even, hayas tomado algo de utilidades aquí, te hayas sacado en break-even aquí, ves que se reanuda y podrías decir, bueno, fue el pullback. O sea, siempre hay que tener el contexto de lo que está pasando, ¿no? Y entonces sí, ahora sí voy a ir, ya que pasé de este nivel, pues voy a buscar la meta, ¿no? La proyección esta, como un primer movimiento, ¿no? Normalmente los dobles techos y dobles pisos son inicios de nuevas tendencias, normalmente. No siempre pasa, pero sí es una buena parte de las veces que pasa. Obviamente aquí, por ejemplo, la tendencia se acaba pues a la hora de que se encuentra con la línea de tendencia bajista, ¿no? Entonces, pues, era normal, tuvo ahí su tendencia y se acabó aquí. Entonces, bueno, perfecto. Ahí lo tienes. Si tú puedes prever esta línea y la proyección del doble piso está cerca de esa línea, puedes tomar algo de utilidad en ese intervalo y dejar una pequeña parte de la operación correr a ver si llegas hasta ese punto, porque normalmente funcionan como atractor, ¿vale? Lo mismo, perdón, con lo que es el triple piso, ¿no? Triple piso lo mismo, ¿no? Una formación de reversal, requieres que haya una tendencia para revertir y el rompimiento se da en la unión de los máximos que unen a los tres mínimos, ¿no? Y la proyección pues es igual, ¿no? O el primer nivel de soporte vencido, ahora resistencia fantasma, o la proyección del tamaño del doble ancho, ¿no? Del doble ancho, del triple piso. Entonces ahí lo tienes, un triple piso. ¿Por qué la vez pasada decía que no era un triple piso y aquí sí? Bueno, pues aquí hay más distancia y hay un fractal, ¿no? Obviamente vas a tomar para el rompimiento el más alto dentro de esta formación. Si no coinciden, pues el más alto, ¿no? Tomarlo desde aquí a mí se me hace que es de alto riesgo. Yo he visto operadores que lo hacen, pero la verdad es que a mí se me hace de alto riesgo. La verdad yo preferiría tomarlo por aquí y la proyección también medirla a partir de ahí, normalmente funciona bien. Y aquí tenía sus complicaciones, ¿eh? Pero bueno, obviamente la primera resistencia sería esta. Entonces, a lo mejor sería de esas operaciones que dejarías pasar, ¿no? Aquí lo único que podría hacerlo operable es que hubo este pullback y a partir de este pullback, con este engolfing alcista que se hace aquí, pudieras entrar operándolo, ¿no? ¿Vale? La siguiente formación, los canales. Bueno, pues los canales tienen dos facetas, ¿no? La fase donde se está formando el canal, que obviamente nos va a servir para proyectar las metas o ver dónde tendríamos ya que estarnos saliendo de movimientos en favor de la dirección del canal. Y la otra es los niveles donde cuando hay un rompimiento, pues utilizando la meta, que es de hecho yo creo que el mejor uso, el más lucrativo que se le puede dar a los canales, sobre todo si no estabas operando esa tendencia. Al rompimiento de un canal debes trazar
una línea o un Fibonacci también sirve, una línea. Lo que quieres sacar es la distancia que hay entre las dos líneas de canal, una vertical que una de las dos líneas de canal, y la proyectas a partir del punto de rompimiento y ahí te deja la meta, ¿no? Eh, Hay que operar el rompimiento si te permite la relación de riesgo-beneficio. El stop loss va a ir en el último fractal que existiera. Idealmente el stop loss definitivo lo vas a poner en el último toque con la línea del canal y el stop close only en el último fractal que exista al interior del canal y normalmente si se rompe la formación, hace poco vimos por ejemplo un canal que falló en el euro, que nos rompió el último fractal al interior del canal, ya las confiabilidades de este canal son mínimas y creo que lo pudimos comprobar después con el fallo del canal de diario, ¿no? Pero bueno, eh, aquí tienes tú el canal. Es muy importante y es una regla indispensable, y perdón por no haberlo leído, pero lo puse en las reglas, si lo ves en la grabación puedes copiar esas reglas si quieres tenerlas por ahí. Es muy importante que los canales los desarrolles a partir de líneas de tendencia. Si no es una línea de tendencia no es posible formarlo como un canal. Eh, en este punto, de hecho, algo se me movió, pero no me gusta mucho para canal, por cierto. Eh, porque no hay una muy buena convergencia de estos. Ahí como que estuvo medio forzado en ese canal, pero básicamente esa es la idea de los canales, ¿no? Eh, ¿Cómo buscas un buen canal? Bueno, pues por ejemplo, tienes una línea de tendencia bajista, aquí tienes un nuevo mínimo, ya tras esta línea de tendencia, buscas una paralela, aquí hay un par de toques, y entonces cuando haya esas coincidencias, sabes que es un canal. Ya que encontraste un canal, bueno, pues obviamente la primera cosa que haces es que normalmente cuando encuentras un canal, estás en esta posición y te tienes que esperar a que se regrese para meter alguna posibilidad de venta, ¿no? Si hay una posibilidad de venta, como en este punto, no es cierto, aquí estábamos, aquí te llega, bueno, aquí ya se da una posibilidad de venta, por a lo mejor el rompimiento de este triangulito, o por el rompimiento de esta consolidación, lo que tú quieras ver, y a partir de ahí decides meter una venta, la proyección de esa venta no la puedes tener más lejos de lo que es el canal, ¿no? Entonces, por ejemplo, si le pones un Fibonacci a esto, pues a lo mejor esa operación no la puedes haber tomado, si se cierra en dirección del canal, o sea, por ejemplo, es un canal bajista con una que parte de una línea de tendencia bajista y se rompe, pero del lado contrario, o perdón, en favor de la tendencia, de la línea de tendencia que lo generó, lo que vas a hacer es que vas a operar un ensanchamiento de canal. Es decir, vas a ahora tener las proyecciones o vas a actualizar las proyecciones hasta el toque con la siguiente línea de canal que vas a dibujar al doble de ancho de lo que tenías en el canal original, ¿vale? Eso es un canal ensanchado. No todos los canales ensanchados, eso no significa que empieces a vender a partir de aquí, porque inclusive ya estás en precios sobrevendidos. Tienes que esperarte a un retroceso, entonces si la siguiente formación la vas a proyectar al final del canal. Este, Obviamente, y aquí está el caso de por qué no lo debes hacer, eh, si el canal no llega al otro punto y se rompe, puedes operarlo en dos secciones. La primera, al 50% de la meta del canal ensanchado, que es donde estaría el pago del canal normal que tendrías, y puedes tomar algo de utilidades ahí y esperarte con break-even al resto de la operación a ver si se cumple el total del canal ensanchado, pero los canales ensanchados pudieran llegar a pagar la proyección hasta el total del ensanchamiento, o sea, al doble de lo que sería un canal normal. ¿Sí me explico? Pero sí es importante que en el 50% tomes parte de la utilidad y que te pongas en punto de entrada porque a lo mejor ahí se queda todo y regresa a continuar con la tendencia a lo mejor, ¿no? Obviamente esto aplica también en base a lo que hay en el contexto del mercado. Si hay una línea de tendencia que te cruza por aquí, pues quédate con el 50%, no te quedes con el total del canal, ¿no? Porque ahí sí sería de bajas probabilidades. ¿Vale? Eh, Continuando con esto, luego de haber visto los canales y los canales ensanchados, vamos a ver lo que es el hombro cabeza hombro. Un hombro cabeza hombro es obviamente un máximo rodeado de dos máximos más pequeños. Son formaciones de reversal, solo funcionan entonces si hay
una tendencia que revertir. Si no hay una tendencia que revertir, la verdad es que no. Y por tendencia me refiero por lo menos un par de fractales, ¿sí me explico? O sea, por lo menos un swing completo con retroceso y extensión para revertirse. Si no, la verdad es que son de baja confiabilidad, no deberías operarlos. Y eh, se operan a partir del rompimiento de la línea que une a la cabeza, que es este punto central, con los hombros, ¿no? Esta línea se le llama línea de cuello. Entonces el rompimiento a partir de este punto es la posible entrada. La mayoría de los hombro, cabeza, hombros, a menos que estén en tendencias muy fuertes, o que den inicio a tendencias muy fuertes, perdón, este, eh, formarán un pullback. ¿Cómo sabes que es una tendencia muy fuerte? Pues si no regresó por ti el precio, es una tendencia muy fuerte. O sea, hay veces que se te va si te esperas el pullback. Entonces, mi recomendación es, si la relación de riesgo-beneficio es conveniente, entro a operarlo a partir del rompimiento de la línea de cuello. Hay otra forma que puedes operarlo, que es haciendo entradas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer entradas en tres partes. La primera es al rompimiento o al cierre. La segunda es este en, bueno, la primera sería el puro rompimiento a la pura penetración de precio. La segunda sería en el pullback y la tercera en el reversal del pullback, ¿no? Entonces ahí tienes tres puntos donde puedes estar entrando, un tercio de riesgo en cada una de ellas. Y entonces, bueno, pues de alguna manera, si en eso te evita que se vaya a ir sin ti el precio, ¿no? Porque hay veces que el rompimiento es tan fuerte que el cierre te lo deja inoperable en cuanto a la relación de riesgo-beneficio. Entonces, obviamente esa entrada partida en tres se puede hacer solamente si tienes muy bien la cuenta, ¿vale? Este, eh, y la meta es trazando una vertical desde la cabeza hasta la unión de la línea de cuello y la proyectas a partir del rompimiento. Entonces ahí la tienes, ¿no? Eh, si el hombro, cabeza, hombro en la formación del pullback hace un cierre más allá del hombro, genera una cosa que se llama efecto de Bloodhound, y lo que hace es que la mayoría de los operadores empiezan a buscar la cabeza del hombro, cabeza, hombro. Es decir, eh, no por ejemplo, en este caso, como está dibujado este ejemplo gráfico, no sería válido porque o no sería manejable ese Bloodhound. De hecho, disminuye las probabilidades de que haya ese efecto de Bloodhound precisamente por lo mismo, y que sí pague el hombro, cabeza, hombro. Pero es porque, ¿cómo se llama? La relación de riesgo-beneficio. Lo que haces para operar un Bloodhound es, cuando ya hay el cierre por arriba de este nivel, cambias la operación, haces un stop and reverse. Es decir, dejas de vender, por ejemplo, en este caso, y empiezas a comprar. El stop loss lo pones en el final del pullback y el take profit lo pones en la cabeza. Entonces aquí pues obviamente la relación de riesgo-beneficio no existiría. Déjame, te lo dibujo un poco para que no te suene tan en el aire. Pensando en que este retroceso llegara a este punto, pones tu stop loss aquí, entrarías vendiendo si la relación de riesgo-beneficio te lo permite, y tu take profit va aquí, ¿no? Entonces, obviamente aquí en este caso no opera el Bloodhound, porque arriesgarías muchísimo más de lo que estarías buscando ganar. Pero hay otros que son un poquito más chiquitos, digamos, que hacen el rompimiento un poquito más discreto. Es un pullback más o menos así. Entonces, y a lo mejor que la cabeza esté más separada. Entonces, si, si se da un cierre por aquí, puedes poner el stop loss pensando en que voy a darle una tercera recompuesta a mi hombro, cabeza, hombro, pensando que hubiera suficiente distancia. Estos son los tipos de hombro, cabeza, hombros que sí son susceptibles, a que no se paguen, que se haga efecto de Bloodhound, y si se da el efecto de Bloodhound lo puedes operar. También son muy atractivos porque es una operación donde, digamos, haga lo que haga el mercado, te deja con buenas probabilidades de ganar. Si el pullback termina antes o cierra antes de este nivel, pues va a pagar, ¿no? Y ganaste. Si el pullback te rompe la operación de compra, con el Bloodhound puedes entrar a una operación de venta. Perdón, si el Bloodhound te rompe la operación de venta, puedes meter una operación de compra y buscar esto. Y entonces aquí, digo, no sales ganando tanto como si se hubiera dado de un solo inicio, pero recuperas la pérdida y a lo mejor todavía te quedas con una pizcachita de ganancia, ¿no? Entonces por eso son interesantes. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo en real. El hombro, cabeza, hombro. Aquí tienes un hombro, cabeza, hombro al final de una tendencia alcista.
un hombro cabeza hombro muy nítido, muy claro. Se da el rompimiento, se dio el pullback, obviamente el pullback termina antes de llegar al hombro más alto y termina pagando, ¿no? La meta obviamente estaba o estaría guiada por la distancia entre estos niveles a partir del rompimiento de este punto de aquí. Entonces más o menos por aquí estaría la meta, ¿vale? Otro ejemplo de un hombro cabeza hombro mezclado con un canal. Bueno, pues es común que a veces las señales se unan y en ese tipo de cosas, pues son señales muy claras, ¿no? Aquí tienes el hombro cabeza hombro, con el pullback y el rompimiento del canal tienes dos señales que están convergiendo y entonces las probabilidades de éxito son más altas. Obviamente a la hora de que aparece este piercing aquí, puedes entrar comprando y la proyección puedes utilizar la del canal o la del hombro cabeza hombro. Me parece que la del canal es más amplia. Este, eh, como meta definitiva, ¿no? Obviamente si quieres tomar algo de utilidades a partir de la meta del hombro cabeza hombro, que podría estar por aquí, puedes hacerlo y sería una práctica bastante razonable, ¿no? Bastante precavida, bastante buena. ¿Vale? Vamos a continuar con la siguiente formación. Es una formación que se da poco comúnmente, pero es interesante. Se llama techos o suelos redondos y la formación es básicamente esta, ¿no? Obviamente si hablamos de un suelo redondo, pues tendría que ser al revés, ¿no? Tendríamos que estar hablando de algo así más o menos, ¿no? Una línea y después algo por aquí, ¿no? Que puede o no tener el asa, que es esta otra formación. Es un pequeño, digamos, pullback que se da antes de romper la formación, a diferencia de estos pullbacks que se dan una vez rota la formación. La asa es un pequeño pullback que se da antes de romper la formación. Y lo interesante de estas formaciones, bueno, aparte de que tienen que venir después de un movimiento interesante y tener una tendencia que les preceda, son movimientos o son formaciones técnicas que generan rompimientos muy agudos. O sea, hay una caída, si es una caída es un desplome muy rápido, si es un suelo redondo, pues obviamente hay un rally muy vertical. Entonces, esa es la parte interesante de estas formaciones. A veces, por lo mismo de lo que es vertical, es difícil agarrarlas, sobre todo porque no siempre es muy claro, sobre todo si no forma un asa, no es muy claro dónde terminó y da miedillo buscar la entrada. La verdad es que si no estás seguro de lo que estás haciendo, mejor no hacerlo. Este, eh, pero bueno, la proyección mínima, pues obviamente es el ancho del suelo redondo o del techo redondo, pero normalmente lo exceden y se paran normalmente donde haya un nivel de soporte o resistencia contrario y son originados por movimientos más o menos agudos también generalmente. Eh, Te voy a poner un ejemplo que creo que es la mejor forma de explicarlo. Aquí tienes tú un movimiento pues bastante agudo y de repente empiezas a ver que el precio está cambiando, está haciendo una transición suave a hacer un retroceso. Eso es lo que genera la idea del el techo redondo, da una impresión como que se redondea precisamente el techo. Y aquí tienes tú el asa. En este caso, eh, podrías haber entrado en duda si el asa era a partir de aquí o a partir de aquí. Como no sigue un movimiento muy agudo, pues este es el asa, ¿no? Pero fíjate como siempre hay una caída muy aguda a partir de ese movimiento. Obviamente aquí pues la proyección a partir de este final del asa es obviamente ¿cómo se llama? Es esta altura, ¿no? Entonces, por aquí ya deberías haber estado empezando a tomar utilidades, si no, pues te digo, llega normalmente al siguiente nivel de soporte o resistencia, dependiendo si es un techo o un suelo, ¿no? Otro ejemplo, aquí tienes. La idea es, digo, no siempre es así redondo o simétrico redondo, sino que haya una transición suave en estar subiendo, entre estar subiendo y empezar a bajar, ¿no? Entonces aquí tienes otra idea de este techo redondo y asa. Había algunas clases donde yo hasta dibujaba el platito del café, ¿no? Para hacer el chiste. Es el, esta es la taza, por eso se llama taza y asa. Esta es la asa, ya para ponerte más la idea. Aquí está el platito de café, ¿no? Es un chiste. Bueno, continuando, pero a veces ayuda a memorizarlo así, ¿no? O a identificarlo un poquito más a la idea de por qué le llaman así, ¿no? Este, eh, Otro ejemplo de esto, bueno, pues un suelo redondo. Aquí inclusive pudo haber estado formado en dos partes, ¿no? Podría haber sido el primer movimiento
agudo, pero como tuvo su pullback, te avisa que lo tienen para pagar otra vez, ¿no? Ya tienes, sí, son movimientos muy, swift, dirían los americanos, son movimientos muy ágiles los que se dan ya para pagar, ¿no? Obviamente cuando tiene asa es más fácil identificarlos porque donde termina el asa es el rompimiento, o sea, en la horizontal, perdón, que tenía que ser un poquito más alto. En la horizontal donde termina el asa es el rompimiento y normalmente el asa te permite tener un stop loss más que permite una buena relación de riesgo-beneficio, ¿no? Entonces, esos son los casos. Hay que tener cuidado cuando son demasiado amplios los pisos redondos porque le pierde la perspectiva, ¿no? Aquí viene haciendo esa transición suave muy poco a poco y realmente no llegas a ver dónde está. Entonces hay que tener cuidado porque cuando ya se extiende demasiado, ya tarda demasiado y le pierdes la dimensión, por ejemplo aquí pues ya prácticamente estamos a punto de hacer una U completa, en esos casos normalmente no funcionan, ¿eh? Al menos si no hay una tendencia que le preceda. Si por ejemplo esto ya es una tendencia bajista y no hay más tendencia alcista de este lado, es decir, donde podría funcionar, la única situación donde podría funcionar es que aquí tuvieras todavía tendencia por venir, ¿no? Entonces, aunque viene aquí este pullback de aquí, bueno, hazte cuenta desde aquí, ¿no? Tienes toda una tendencia que dar, ¿no? Así, ¿no? Ahí sí podría darse, pero si se da, si en vez de encontrarte esto, tú ves que el mercado viene de esto, pues pasa lo mismo que con los hombros, cabeza, hombro y todo esto. O sea, la misma formación no puede ser un reversal de sí misma, ¿sí me explico? Entonces, cuando son muy amplios o cuando no tienes una tendencia que revertir, mejor te metas con ellos y opéralo a través de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor aquí podrías ver un hombro, cabeza, hombro y creo que de alguna manera sí se pagó, ¿no? ¿Vale? Te muestro otro ejemplo de un piso redondo, que hay un piso. A lo mejor la vuelta no estuvo muy clara. A lo mejor un time frame inferior, aquí mismo se veía otra especie de piso, este, pero bueno, aquí el pago obviamente pues se da a partir de este nivel. Ay, perdón, si tuviera el lapicito es más fácil, ¿verdad? El pago se da a partir de este nivel. Ahí generó un pullback que también funcionó como si fuera tasa. Se vuelve a formar otro y otra vez aquí en el rompimiento. Y aquí sí tienes una excelente relación de riesgo-beneficio, ¿vale? Pero normalmente, bueno, lo que lo reconoces, si se te va, seguramente lo reconoces porque ves el movimiento todo agudo y dices, ah, era un suelo redondo. Si me explico, no todos son fáciles de agarrar, no son formaciones que sean fáciles de agarrar, pero si las identificas a tiempo, pues podrás estarlo operando, ¿no? Aquí también podrías haber dicho, bueno, este fue la asa y lo voy a operar a partir de aquí. Sería válido, realmente no estaría mal. Y continuando con esto, vamos a la siguiente formación ya para terminar el curso, que es precisamente las banderas y los banderines. Son formaciones de continuidad, obviamente, ¿no? Obviamente, pues se dan luego de un movimiento muy extenso y sin interrupciones. Tiene que ser un movimiento, no puede ser una tendencia, tiene que ser un movimiento muy extenso. Digo, puede haber una tendencia precedente, pero lo importante para una bandera o un banderín es que sea un movimiento. Y al decir un movimiento, quiero hablar de una secuencia de velas que no tengan interrupción o que no tengan velas contrarias. Puede a veces tener un doge o una pequeñita velita de retroceso, pero ya le quita puntos. La verdad es que ya lo hace menos confiable. Ese movimiento descansa a través de la formación de un triángulo o un rectángulo o un canal. Y son las condiciones en las que pudiera funcionar. Tiene que ser el triángulo, rectángulo, canal, lo que fuera, o recto o en contra de la tendencia, pero no puede ser en favor de la tendencia, es decir, no son válidos las banderas o los banderines que se dan así. Porque aquí más bien lo que se está formando es una cuña. Y las cuñas, como tú sabes, son señales de reversal. Entonces, esto no es válido. Son señales de exhaustión de la tendencia. Es el final ya no le alcanzó la fuerza para hacer un movimiento tan vertical. Y entonces, bueno, sigue subiendo con el vuelito que tiene, pero ya sube en forma de una consolidación o de un canal. Esto no es válido. Lo que es válido son cuando se dan en contra, ¿no? Obviamente las vas a operar a partir del rompimiento que cierre
por fuera de la línea de unión de los fractales. Tienes que ver los fractales. Si no ves los fractales, bájate a un time frame inferior hasta que puedas ver la cantidad de los fractales. Si ves los fractales, pero ya ves también interrupciones en el asta de la bandera o del banderín, olvídate de esa formación. No es una formación confiable para que le pongas dinero. Digamos, ya sería meramente al azar si va a pagar o no, ¿no? Eh, por eso es que mucha gente de repente dice, ¿sabes qué? Es que no son muy confiables las banderas o los banderas. Lo que pasa es que a lo mejor no están tomando en cuenta esos detalles, ¿no? Y bueno, pues obviamente el stop loss igual es como los triángulos, ¿no? El stop loss en el último nivel del contacto con el vértice del triángulo, si es un triángulo, y el stop close only en el último fractal formado al interior del cuerpo de la bandera o del banderín. Y si el precio regrese, rompe o cierra por debajo de ese nivel, la verdad es que la confiabilidad es tan baja dentro de ese banderín que mejor ya ni seguirle, ¿no? Estaría bien tomar ahí la pérdida y no dejarlo a ver si llega hasta la pérdida del stop loss. Eh, el, Son movimientos que hablan de un descanso de un movimiento muy abrupto, muy agudo. Entonces estamos hablando de tendencias aceleradas. Por lo tanto, el retroceso que implica la formación del cuerpo de la bandera o del banderín no puede ser mayor al 50% en términos de cierre y idealmente no debería ser mayor al 38,2%, ¿no? O son mucho más confiables los que se dan con el rompimiento de un cuerpo que retrocedió menos del 38,2% del movimiento inicial. Aquí tienes un ejemplo de una bandera invertida, una bandera bajista. Se notan los fractales. Si hay ya más que una simple formación, una simple hilera de movimientos. Y bueno, pues ahí tienes que pagar perfectamente, ¿no? Eh, Obviamente aquí no tuviste más stop loss que el stop close only, entonces sobre todo si son time frames menos de una hora, yo utilizaría el stop close only exclusivamente, ¿no? Y un stop loss catastrófico, bueno, pues ya a lo mejor miden una relación de riesgo-beneficio de 1 a 1,5, algo así, para poder tener la posición, ¿no? Porque aquí puede haber penetraciones, pero si no hay cierre, no se rompe la formación. Decíamos, figura que avanza más de la mitad y regresa, ya no paga. En esta no había avanzado más de la mitad, regresó y pagó. ¿Sí me explicó? Banderines, este es un banderín. La única diferencia pues que no se hace un canal y que se hace un banderín. Ahí tienes la formación de los fractales completos, 1, 2, 3, perdón, 1, 2, 3, 4 fractales, es completo. Se da el rompimiento, su pullback, se sigue, ¿no? Y pagan. Para aquellos que no me creían que paga, paga. Ahí está la meta. Terminó pagando. Tardó mucho, pero terminó pagando. Creo que aquí a lo mejor sí tendrías que haber tomado utilidades por aquí, ¿eh? A lo mejor en términos de cierre no bajó más de la mitad, pero creo que en términos absolutos sí bajó más de la mitad, ¿eh? Entonces, a lo mejor yo sí me hubiera salido por aquí. Lo que no es un banderín, por ejemplo, esto no es un banderín. Ya nos tocó tomar una experiencia para andar de emocionados. Aquí es simplemente una filita de velas, ¿no? Entonces una fila de velas tienes que bajarte otro time frame para ver si se ve como banderín, y si no se ve como banderín ni te metas. No vale la pena estar emocionado, te lo digo por experiencia. Y lo que pasa es que como no tiene suficiente nitidez, pues no atrae suficientes operadores y no se da, ¿no? Aquí esto fue un caso donde apenas y se le podría haber llamado bandera, pero bueno, finalmente funcionó. Las razones por las cuales pudo haber funcionado este Fibonacci que puse aquí era para marcarte el 50%, es que el 50% en términos de cierre no se excedió, solo se excedió en términos digamos, de pabilos de vela. Esa es una de las cosas. Y la otra es que, bueno, al final terminó, después del rompimiento y este pullback, terminó teniendo una relación de riesgo-beneficio bastante amplia. Entonces, esas son las razones por las cuales pudo haber funcionado. ¿Sí me explico? Aparte que, bueno, pues tenías aquí, digamos,
la suma de los que estaban previendo aquí un retroceso de Fibonacci del 50%, pues también le pudieron haber entrado en este pullback y precisamente eso es lo que ayudó a que funcionara, ¿no? Pero básicamente este ya era así. Digamos, estos son los casos más extremos donde puedes encontrarte una bandera y solo operarlo si tienes realmente muy bien la cuenta, ¿no? Si no, ni te metas con ellos, ¿no? Cuando veas un banderín así, que es fácil de reconocerlo, pero que nada más ves una secuencita de 3 4 velitas, cámbiate, por ejemplo, esta era una gráfica de 4 horas, cámbiate a un time frame inferior para poderlo ver más claramente. Y aquí lo tienes, ¿no? En 4 horas sí se ve con más claridad. Y ahí está la proyección, ¿no? Que me parece que paga totalmente, ¿no? Y ahí está el dicho, ¿no? Este, digo, si no alcanzó por ahí, ya había avanzado más del 50% y regresó, ya no va a regresar por más, te tienes que salir en esta formación. Si no te saliste aquí, si no te sacó la operación aquí, tienes que salirte en esta Shooting Star o en el rompimiento de este soporte, ¿no? Pero ya quedarte más allá sí es quedarte a desperdiciar dinero, ¿vale? Figura que avanza más de la mitad y regresa, no paga normalmente. O sea, no va a tocar ya la meta al final de cuentas, ¿no? Este, pues ya con esto es el contenido de este curso de banderas y banderines. Eh, ¿Preguntas, dudas que tengas? ¿No? ¿Todo muy claro? Sí, dice, hay veces que los triángulos se ven claros, pero hay formas de unir los puntos de los vértices. Con el RSI se invalida esta manera de triángulo. Sí, del RSI ya hablaríamos en un capítulo de indicadores técnicos, pero es correcto, o sea, si tú no puedes verificar un triángulo con un RSI, lo mejor sería abstenerse a operar ese triángulo. Dos, dice, la tasa con su hace señal de reversal. Sí, es y esto bueno el chiste del café, muchísimas gracias. Sí, sí, es son señales, son formaciones exclusivamente de reversal y requieren de una tendencia para poderse manifestar. Si no hay tendencia que revertir, no puedes operarlas. Totalmente de acuerdo con eso. Vale. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Todo claro? Bueno, de todos modos, si repasando este video, yo creo que ya más tardar el lunes lo ves en línea. Si repasando el video te surgen más dudas, bueno, pues recuerda que tienes el formulario que está más abajo en la página donde ves el video, o si no, mandándolo a 7.pasos@hotmail.com y con todo gusto respondemos tus preguntas. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado y